Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil Asus con referencia X411U. El equipo que voy a utilizar es la referencia X411UA y puede que le sirva para la X411UF y para la referencia X411UN. Les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para que no queden dudas acerca de todo lo que vamos a mirar. Entre lo que vamos a ver, pues primero el proceso de desarmado quitando los tornillos, después vamos con la instalación interna en la memoria RAM, instalación de unidad de estado sólido en el puerto M.2 y la instalación de una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas en la parte donde va el disco duro. Después irían las pruebas de lo que instalamos y después vamos a cerrar el equipo y por último vamos a dar unas conclusiones conforme a todo lo que miramos en el video, o sea, hablar sobre qué hay que tener en cuenta de pronto en actualización de hardware en este aspecto. Entonces por ahora lo que debemos hacer primero es apagar el computador, cerrarlo y darle vuelta para que los tornillos queden hacia arriba y poder sacarlos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es retirar los tornillos. En este modelo tenemos que tener en cuenta el tamaño de los tornillos donde van, porque si nosotros colocamos los tornillos donde no corresponde podemos hacer un daño al equipo. También les comento que este proceso que vamos a realizar cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad, de que si dañan algo pues allá verá cada uno cómo hace sus cosas. Si no se siente capaz es mejor de que busque un ingeniero, un técnico que trabaje con estas situaciones para que de pronto no vamos a hacer algún accidente, no vamos a dañar el equipo. También le recomiendo tener una toallita, una franela, colocarla debajo para que no se nos raye la parte de encima de la pantalla con la mesa en la que la tengamos la superficie. También recomiendo algo que nos aleje de la corriente estática. En el caso de más económico se puede decir una pulsera antiestática que cuestan alrededor de $3-4 dependiendo de la pulsera, o la otra, si ya se dedican a eso como yo, tengo un tapete antiestático en el cual yo piso y lógicamente que aquí no hay corriente estática. Lo otro que no muestro también son guantes, porque usualmente en otros videos de otras personas he mirado que se colocan guantes para evitar también dañar los componentes, pero no me siento cómodo con los guantes, por tanto lo hago de esta manera. Entonces, por comentarles que primero que todo tenemos que conseguir un destornillador tipo estrella de 4 puntas y pues que quepa en los tornillos. Si no tienen este destornillador, eso indica que no son técnicos, que no son ingenieros, que no tienen la capacidad. Por tanto, les recomiendo que no continúen porque pueden hacer un daño. Entonces, la medida de los tornillos es este de aquí con los 4 de acá abajo son pequeños, estos de aquí, los 4, son medianos y los 2 de aquí son grandes. Entonces también para que tengan esa parte en cuenta. Entonces bueno, vamos a retirar los tornillos, sin antes comentarles que este tornillo de aquí y ese de acá tenía una capa plastificada que me tocó de retirarla. La retiré con un bisturí nomás, pero hay que tener en cuenta de que si quitábamos esa podíamos perder la garantía, aunque este es un modelo que ya salió hace mucho tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. La retiramos y podemos retirar los tornillos con tranquilidad. También ya saben que si miran este icono indica que estoy acelerando el video, que estoy adelantándolo para que no nos demoremos mucho con los procesos repetitivos, en especial la quitada y colocación de los tornillos. Bueno, entonces vamos con esa parte. Listo, ya retiramos los tornillos, entonces ahora tenemos que retirar la pasta que se encuentra acá debajo. Recuerden que utilizamos esta herramienta plástica para no hacerle daño al equipo. Como usualmente en algunos, siempre es bueno empezar por aquí por las bisagras, porque por aquí podemos introducir y levantar, miren un poco esta parte, miren, y entonces así sale más fácil. Y después nos acompañamos de esta mientras levantamos, miren, que eso sale fácilmente. Este es uno de los equipos más fáciles de desarmar. Miren que esto ya está prácticamente afuera. Bueno, vamos a ubicar bien nuevamente el portátil para continuar ya con la parte interna. Retiramos entonces la tapa
Y ya tenemos ya la visualización a la parte interna de este equipo. Y por comentarles de que el dueño de este computador tenía su sistema operativo y archivos en un disco duro, entonces estaba muy lento porque tenía Windows 10. Recuerden que yo ya recomiendo casi que es obligatoriamente tener unidad de estado sólido. Por tanto, entonces vamos a hacer eso, vamos a instalar una unidad de estado sólido, memoria RAM, y vamos a cambiar también el disco duro para ver hasta cuánto nos puede soportar. Entonces yo ya hice unas revisiones previas a este equipo y por ejemplo por aquí tenemos una unidad de estado sólido NVMe PCI Express y les comento que este equipo no fue capaz de reconocerme estas unidades de estado sólido, por tanto no es compatible con este tipo de unidad de estado sólido. Entonces, cosa que esta es de 1 terabyte, pero no la reconoció. Entonces ya intenté con las unidades de estado sólido tipo SATA, que vemos una por aquí, y esta sí la reconoció. Por tanto, este equipo sí es compatible solamente con unidades de estado sólido tipo SATA. Bueno, entonces para colocarla aquí tenemos el puerto. También nos damos cuenta que solamente es compatible con factor de forma 2280. Entonces, bueno, la colocamos de esta manera. Miramos a qué grados entra, más o menos a unos 40 grados para que sepan. En este caso pues no trae el tornillito, entonces tenemos que conseguirlo. Por aquí yo ya tengo uno, entonces la bajamos y la colocamos el tornillito ahí. Listo, ya está ajustada. Y por acá también tenemos memorias RAM. Tenemos aquí una de 32 GB y por acá tenemos una de 16 GB. Vamos a intentar colocar la de 32 para ver si no la reconoce correctamente. Y si no la reconoce bien, vamos por la de 16, ¿no? Entonces, bueno, primero colocamos esta aquí en este slot. Por tanto, también les comento de que no hay más slot. De igual manera, este equipo estaba encendiendo así, entonces puede que tenga memoria RAM integrada. Eso lo vamos a ver ahora en las pruebas. Y por último, bueno, por aquí tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que la vamos a colocar aquí donde está el disco duro. Este es de 2 terabytes, por tanto, si colocamos un disco duro de 2 terabytes es lo mismo que si colocáramos esta unidad de estado sólido. Lógicamente que el tipo es distinto, ¿no? Estos son más rápidos y el disco duro es más lento, pero el disco duro pues es más económico, entonces casi que se recomienda instalar disco duro. Bueno, entonces tenemos que retirar este disco duro y para eso hay unos tornillos por aquí y por acá y los vamos a retirar. Listo, entonces empujamos un poco, vamos levantando, listo. Y ahora a este chasis tenemos que retirarle estos dos tornillos y este de aquí y este de acá. Entonces aquí miramos como el tipo de carcasa se podría decir y le retiramos estos tornillos de aquí. Listo, retiramos el disco duro. Colocamos por aquí. Esta tarjetica no está haciendo contacto con nada, está encima de la parte del papel de la batería y de la unidad de estado sólido. No se vayan a asustar, no me vayan a criticar. Entonces, bueno, colocamos esto por aquí. Listo. Y atornillamos. Listo, ahora miren cómo queda, para que lo tengan en cuenta. La conexión debe quedar así, de esta manera. Listo. Colocamos sus respectivos tornillos aquí, aquí y acá. Listo, ya está instalado todo esto. Vamos a ensayar. Recuerden que todo lo que estoy utilizando aquí, las unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas, la M2 SATA, otras unidades de estado sólido NVMe, la memoria RAM y entre otras cosas, las voy a colocar ahí en la descripción del video para que si ustedes quieren pues pueden comprar directamente desde esos links. Recuerden que si compran desde ahí me ayudan a seguir creciendo en el canal y poder seguir mostrándoles este tipo de contenido. Ahí en la descripción del video coloco todo esto y esas son las cosas que a mí me han funcionado correctamente y las que yo recomiendo. Entonces ahora vamos a colocar ya la tapa del computador. Colocamos ahí y solamente voy a ajustar
la parte de arriba porque solamente voy a hacer un ensayo hasta mientras, y voy a ajustar solamente estos dos tornillos de aquí, que son los que me ayudan a tener soporte con las bisagras, porque si lo abro sin este puede que de pronto se parta las bases. Entonces bueno, vamos a colocar estos dos tornillos aquí. Recuerden que estos tornillos son los medianos. Entonces bueno, vamos a colocar el computador en posición de la pantalla para continuar con el video. Bueno, ya estamos aquí en el computador, entonces le voy a dar aquí el botón Power y ahí les voy a colocar el tiempo que demora en iniciar. El LED del botón Power ya se encendió, pero todavía no nos da imagen. Eso es normal, a veces cuando hacemos un cambio de memoria RAM se demora un poquito en darnos imagen, y a veces cuando también desconectamos la batería. Ahí miren, ahí ya acabo de dar pantalla. Y yo también le estaba presionando aquí el botón de escape en el teclado para que me muestre este menú. Entonces en esta unidad de estado sólido yo ya tenía un sistema operativo instalado para que nosotros podamos hacer las pruebas. Bueno, le damos aquí en el botón. Ahí ya se pudieron dar cuenta del tiempo que se demoró en el reconocimiento de los cambios que hicimos. Y bueno, esperemos aquí, adelantemos un poquito el video. Y listo, ya tenemos aquí imagen. Bueno, vamos a darle un poquito de más brillo. Eso, ahí para que podamos ver mejor. Y bueno, de todas maneras, aquí en esta situación no podemos ver bien. Ya tenemos que grabar la pantalla del sistema. Entonces, continuemos acá en Windows para mirar qué tanto nos reconoce y cómo nos lo reconoce. Listo, ya estamos en el escritorio de Windows. Primero vamos a darnos cuenta del almacenamiento, le damos este equipo y por aquí ya tenemos la unidad de estado sólido completa de 1 TB. Si quieren le damos aquí en propiedades y nos muestra aquí su capacidad total, que miren que es de 1 TB. Bueno, vamos a darle cancelar y ahora sí vamos acá a la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas donde usualmente va el disco duro, y por aquí también tenemos los 2 TB. Bueno, de todas maneras, eso es lo que nos reconoce en almacenamiento. Bueno, ahora sí vamos a darle aquí clic derecho y le damos aquí en sistema, y aquí es donde nos reconoce las gigas de RAM. Aquí ahí dice 36 gigas de RAM. Bueno, ahora vamos a mirar cómo nos reconoce esas 36 gigas de RAM. De todas maneras, ahí ya sabemos que sí la reconoce, y que si reconoce esta puede reconocer la de 16 y la de 8. Entonces bueno, vamos a abrir nuestro programa de AIDA64, programa de diagnóstico que yo usualmente utilizo para hacer todas las pruebas, para mirar cómo es un equipo internamente. Bueno, entonces primero que todo vamos a mirar nuevamente lo del almacenamiento. Le damos aquí, después le damos en ATA, y por aquí primero nos muestra es los 2 TB. Por aquí nos muestra, bueno, su referencia, el número de serie de esa unidad de estado sólido, que es SATA 3, que es de 2 TB como ya habíamos mirado, que es de 2.5 pulgadas su forma, y que es una unidad de estado sólido. Vamos a mirar si tenemos otra información más acá abajo. No tenemos nada más. Bueno, eso es lo importante. Ahora vamos aquí con este, que es la unidad de estado sólido. Como habíamos hablado, es SATA 3 porque este equipo no es compatible con unidad de estado sólido NVMe, entonces tenemos que utilizar esta. Entonces bueno, vamos a la parte de abajo. Acá tenemos ya más información y nos dice, bueno, que esta es la marca, que esta es la referencia, que está en el puerto M.2 y que su factor de forma es 2280 y que es de 1 TB. Aquí están sus medidas más exactas, que son de 80 milímetros por 22 milímetros, y su altura se puede decir es de 3.5 milímetros, muy delgada. Y bueno, también por aquí dice su peso, que es de 10 gramos, y sus velocidades, que se limitan pues porque son SATA. Si fueran NVMe ya son más rápidas. Y lo otro que es SATA 3. Eso es todo por la parte del almacenamiento. Ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base, después vamos a SPD. Y aquí es donde me muestra la memoria RAM que yo coloqué, que es de 32 GB como les había dicho, y esta es una DDR4-3200. Pero ahora vamos a mirar a cómo está trabajando en este equipo, a ver si estamos limitados o no. Entonces, bueno, y me dirán dónde están las otras 4 GB. Pues parece ser que están integradas y las vamos a mirar por otra sección por acá. Bueno, le damos aquí en equipo y le damos aquí en DMI. Le damos aquí en dispositivos de memoria. Aquí me muestra 4 canales, pero bueno,
dos son los que tienen que estar funcionando. Entonces por aquí en el primero está que es una DDR4. Aquí está la memoria integrada de 4 GB y miren, aquí hay un asunto un poquito raro, que esa memoria RAM integrada es una DDR4 2400, pero está trabajando a 2133. ¿Por qué? Ahora les voy a comentar por qué. Pero primero vamos a ver cómo me reconoce la de 32 GB, que es la de 3200. Entonces le vamos a dar por acá. Y aquí también dice que es DDR4, 32 GB, 3200 y también trabaja a 2133 MHz. Entonces, este es lo que reconoce esta board. Vamos a mirarlo en la parte de acá donde dice placa base, dice aquí donde está chipset. Y aquí me muestra los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo. Y este es el más alto, el DDR4 2133. Que está funcionando, y aquí dice que lo máximo que le podemos colocar en un slot es de 32 GB y como tenemos dos memorias RAM, la integrada y la externa que le puse, entonces lógicamente que el dual channel sí se activa. Entonces ahí, como se pueden dar cuenta, sí me reconoce, pero de igual manera, si ustedes van a comprar una memoria RAM para este equipo, para que no gasten mucho, si quieren pueden comprar una DDR4-2133 y eso es lo máximo que va a soportar este equipo. Si quieren pueden comprar otra más alta en megahertz, pero son más costosas y no les va a reconocer toda esa capacidad. Claro que en gigas ya saben cuánto es lo máximo. Entonces eso es lo que reconoce este equipo en cuestión de memoria RAM, unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas y en el puerto M.2. Bueno, entonces ya como se pudieron dar cuenta todo lo que nos reconoció, vamos a dejar el equipo como estaba. Pues algunas cosas como estaban, ¿no? Por ejemplo, la memoria RAM ya la vamos a retirar porque creo que este equipo con 4 GB de RAM es suficiente para el trabajo que le van a dar, que son los trabajos de ofimática sobre todo. Y lo otro que vamos a retirar es esta unidad de estado sólido porque la persona maneja varios documentos pero no necesita un sistema tan amplio, por tanto sí le vamos a colocar una unidad de estado sólido, por tanto le vamos a colocar esta nomás, que es una Western Digital de 240 GB, que es suficiente para el sistema operativo y de pronto para instalar o guardar otra información, porque de todas maneras la información se va a seguir guardando en el disco duro que estaba aquí. Por tanto, esta unidad de estado sólido todo lo hicimos por prueba y vamos a retornar nuevamente el disco duro. Entonces vamos a retirar aquí el tornillo, levantamos aquí un poquito, lo retiramos, nuevamente lo desembalamos. Voy a mostrar este proceso un poquito rápido porque ya lo miraron. Retiramos y colocamos aquí el disco duro. Listo, ahora lo volvemos a colocar. Listo, ahí ya quedó todo como estaba. Algunos han de decir de que no desconecté la batería y que con eso pudo haber quemado algún componente, pero ya saben que utilizo el piso antiestático, por tanto esas manos no están cargadas con corriente estática y podemos hacer todo esto normalmente. De igual manera les voy a mostrar la prueba ahora que se inicie el sistema ya con esta unidad de estado sólido y así como lo vemos ahora. Entonces por ahora vamos a cerrar el equipo. Lo colocamos de esta manera y presionamos en todos los lugares, todas las partes. Y ahora lo que les decía, vamos a tener en cuenta los tornillos. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí están los 5 tornillos que van en la parte de acá abajo, los 4, y en el medio que va uno. Primero vamos a colocar estos. Ahora vamos con los medianos que, como les comentaba, van en estas dos partes de aquí y en las dos de acá. Y ahora vamos con los últimos 2 tornillos que van aquí en estas dos partes.
Y esto de los tornillos es muy importante porque si nosotros colocamos un tornillo grande donde van los pequeños, perforamos el chasis, la pasta por donde queda al lado del panel táctil y podemos romper esa parte y dañamos el equipo. Otra de las cosas que quiero comentarles es que si van a colocar una unidad de estado sólido en un equipo que tiene disco duro, para volverlo más rápido, siempre es aconsejable hacer una instalación de Windows limpia. O sea, no recomiendo clonar porque de todas maneras siempre ya el sistema operativo ya debe estar un poquito viejo, debe tener muchos problemas, entonces preferible es hacer la instalación limpia. A menos de que en esa partición del sistema del disco duro tengamos un programa que de pronto sea difícil de instalar, que no lo consigamos o algo así. Ahí sí sería recomendable la clonación. Entonces, bueno, ya armado el equipo, vamos a iniciarlo para que se den cuenta de que todo pues quedó con las 4 GB de RAM integrada, la unidad de estado sólido de 240 GB y el disco duro que ya tenía. Bueno, vamos a encender el equipo con la última configuración que hicimos, que fue instalarle la unidad de estado sólido SATA de 240 GB. Es lo único que adicionalmente hicimos. La memoria la dejamos como estaba, que es la integrada de 4 GB, y un disco duro que yo creo que es de 1 TB. Bueno, de todas maneras lo vamos a dejar por ahí, y hasta mientras también les voy a comentar un poquito de las conclusiones sobre este equipo para en cuestión de actualizarlo. O sea, ¿qué les podría recomendar? En este caso, este equipo tiene un procesador Intel Core i3 de la 7ª generación, y el dueño lógicamente que nos comentaba que lo utiliza para solamente texto porque es un abogado o abogada, pero que quería más velocidad porque Windows 10 se le estaba quedando ya corto, muy lento. Entonces yo creería que para esta persona es suficiente las 4 GB de RAM, la unidad de estado sólido de 240 suficiente y 1 TB para guardar información. Ya si tenemos un procesador Intel Core i5, lógicamente de la 7ª generación como trae este equipo, ya podríamos, si quieren, aumentar hasta unas 8 GB de memoria de RAM. Ya la unidad de estado sólido ya depende de cada uno de ustedes, y si tenemos el Intel Core i7 ya sería de pronto máximo hasta unas 16 GB. Le colocamos ahí en el slot los 16 GB más los 4 quedarían con 20, y si le colocamos una de 8 lógicamente que quedaría con 12. Entonces eso es lo que yo recomendaría en cuestión de las memorias RAM para instalarles, pues según el procesador. Ya saben que no es compatible con unidades de estado sólido NVMe, por tanto no se vayan a equivocar, no vayan a comprar de esas unidades de estado sólido. Ya toca las SATA que vienen con las 2 ranuritas en la conexión. En el disco duro de 2.5 pulgadas pueden colocarle a su antojo lo que ustedes quieran, 1 TB hasta 2, y si les va a reconocer porque ensayamos la unidad de estado sólido de 2 TB y lo reconoció normalmente. Y por último, elegir en la memoria RAM una DDR4 2133 para que no gasten mucho, porque la que sigue ya es la 2400, la 2666 y la 3200, que esas son ya más costosas. Si quieren la pueden comprar y sí la van a reconocer como se dieron cuenta, pero son más costosas y lógicamente que sí les podría servir para un equipo todavía que reconozca esas frecuencias. Y eso es todo por las conclusiones. Hasta aquí el video. Les pido me dejen su comentario de qué tal les ha parecido este video, este instructivo. Si ustedes tienen este equipo, qué piensan hacer o qué instalación hicieron de unidades de estado sólido, memoria RAM o algo así. En qué referencia lo instalaron también para que nosotros sepamos y podamos hacer de este video una parte donde llegue el conocimiento sobre este equipo y podamos salir de muchas dudas entre todos. También me gustaría que me digan de dónde se reportan, de qué países, para también tener en cuenta esa parte y saludarlos desde por acá de Colombia. Recuerden que los artículos que miramos y entre otros también más los voy a colocar ahí en la descripción del video. Recuerden que si compran desde esos enlaces me van a ayudar mucho para seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Si te gusta este tipo de contenidos te puedes suscribir a este canal. Recuerda que es gratis esta suscripción, y si te gustó este video recuerda que lo puedes indicar ahí en la manito arriba. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.